Vamos a poner. Y bueno, para que, bueno, más que nada, o sea, en sí la idea con esta sesión es, como decía antes, poder ir viendo básicamente las distintas estrategias, distintos conceptos que nosotros vamos tratando a diario. Y la idea con esto también es justamente que ustedes se puedan llevar así, por así decirlo, un paso a paso de cómo nosotros analizamos. Obviamente después, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Básicamente con la sesión en vivo no significa que van a justamente poder ya mismo salir a operar en real si están desde cero. La idea es justamente ir haciendo un conocimiento progresivo y de esa manera poder realmente sacar provecho de los mercados. Pero en sí, para que ustedes tengan una idea, digamos, nosotros utilizamos más que nada todas las temporalidades, primordialmente la temporalidad 24 horas, 4 horas y 1 hora. En esas tres temporalidades vamos a identificar zonas de reacción y después tanto a temporalidad de 30 como de 15 minutos vamos a identificar lo que son las confirmaciones de entrada. Obviamente va a depender también del contexto, es decir, de la tendencia que tengamos. Y también vale aclarar que justamente los crash nosotros los operamos en ventas y los boom los operamos en compras. Nosotros nos centramos más que nada en esos cinco aproximadamente, o sea, en realidad son seis, pero mayoritariamente el boom 300 no solemos operarlo, con lo cual nos centramos en los otros cinco, digamos, en los tres crash, tanto en el boom 500 como en el boom 1000. En sí, ahora vamos a comenzar justamente, bueno, por lo que es el Boom 500, como mencionaba antes. Ante cualquier duda pueden prender sus micrófonos, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Pero en sí, en el Boom 500 estamos también a 24 horas y como les mencionaba, vamos a arrancar nuestro análisis a esa temporalidad. En sí, vemos acá, justamente por un lado, como les mencionaba también, hay que tener en cuenta la tendencia. ¿Qué tendencia es esta? Sí. Claramente bajista, debido a que los últimos días justamente nos fueron cerrando todas las velas a temporalidad diaria, nos fue cerrando bajista. Entonces, en ese contexto, justamente a nosotros operar en compras, obviamente puede llegar a ser un contexto de mayor riesgo, básicamente. ¿Por qué? Porque justamente podemos llegar a encontrar una contratendencia dentro de nuestra operativa. Así que hay que tener un mayor cuidado, digamos. Pero en sí, justamente nosotros a temporalidad diaria observamos que entre lo que es, bueno, básicamente lo que es la línea de puntos roja, vemos ahí, y la línea roja continua que acabo de marcar, tenemos una zona súper interesante. Fíjense acá, ha servido de techo prácticamente perfecto. Después, en los últimos días, sobre todo en estos días de acá, también le ha servido de piso. Y si me voy hacia atrás, también hemos tenido algunas reacciones. Vemos acá reacciones de soporte, acá lo mismo de soporte. Y bueno, antes, digamos, como no tenemos cotización, no vale la pena, digamos, hacer el análisis más atrás aún. Ahora, como les decía, vamos a ir a temporalidad 4 horas. ¿A ti cuánto más o menos te ha generado todo esto hasta ahorita lo que llevas? Vos decís digamos, del trading en general. Sí, sí. Yo comencé principios de 2020 aproximadamente en la pandemia. Los primeros 6 7 meses mayoritariamente en cuenta demo. Y bueno, mi idea inicial justamente, como seguramente habrán visto algún video, no de mí, digamos, sino en general en Instagram o cualquier red social, digamos, estaba buscando algún bot que justamente me hiciera rentable, a lo cual no conseguí ninguno, que bueno, si alguno está en busca de ello, no recomiendo que lo hagan, ya que justamente no digo que sea una pérdida de tiempo, puede que haya alguno que haya justamente sea rentable, pero la gran mayoría no lo es. Con lo cual, céntrense más que nada en aprender, céntrense justamente en buscar las herramientas y en encontrar una estrategia que a ustedes les sirva. Después, en cantidad, digamos, en cuánto generé, no, o sea, no quiero decir una cantidad exacta, pero sí me da, o sea, hoy en día los gastos que yo tengo me los cubre el 100% de lo que es el trading, tanto en índices sintéticos y ahora empecé a sumar Forex, con lo cual es algo que tranquilamente se puede vivir, se puede vivir. No les digo que de la noche a la mañana van a ser millonarios porque no es así. Insisto nuevamente, yo estoy hablando que hace 3 años arranqué, incluso más, 3 años y medio ya. Pero bueno, sí es algo que se puede, sobre todo nosotros, para quienes están comenzando, lo tratamos de llevar por el lado de justamente que sea una habilidad que ustedes puedan monetizar, es decir, que puedan generar un ingreso extra al trabajo que ustedes ya tengan o bueno, la actividad que ustedes hagan, sea ser, no sé, estudiante, trabajador, cualquier actividad, que no la abandonen 100% teniendo la esperanza de que el trading de la noche a la mañana les va a solucionar la vida, porque no es así, tienen que pasar todo el proceso de aprendizaje, pero que realmente una vez que se pasa pueden tranquilamente sacar un buen dinero digamos, de los distintos mercados. Después en sí, como les mencionaba, vamos a ir a 4 horas. Y a 4 horas vemos en las mechas, básicamente las mechas estas que vemos acá.
lo que nos indican es que ha reaccionado en esas cotizaciones. Vamos a empezar a marcar también a temporalidad de 4 horas distintos puntos, distintas zonas, y ahí vemos que en esta, digamos, en la línea verde que acabo de agregar, tenemos también una buena cantidad de tanto velas como mechas, y si me voy hacia atrás, también tenemos algunas reacciones interesantes. Fíjense acá cómo sirvió de techo. Lo mismo en este caso acá, que tenemos reacciones al alza. Acá nuevamente de retesteo al alza. Entonces en sí es una zona súper interesante en la cual podríamos llegar a encontrar un retesteo nuevamente como lo hizo acá. Vamos a ir ahora a una hora. Y aún ahora vamos a poder observar justamente lo que es más aún lo que es la tendencia bajista que ya tiene en los últimos días también. Fíjense que en el día de hoy ya es súper bajista nuevamente. Y en sí vemos aún ahora que está llegando a una zona de reacción súper interesante. Acá vemos mucha mayor cantidad de lo que son las mechas y velas. Con lo cual esta primer vamos a dejar marcado entre blanco y verde. Esa primer, digamos, zona entre blanca y verde, insisto nuevamente, puede llegar a ser una buena zona de entrada. Personalmente esperaría, como les decía, vamos a ir a 15 y a 30 minutos, lo que son las confirmaciones de entrada. De momento obviamente no las tenemos, pero es, supongamos el caso, no sé, que la zona sería un ejemplo acá, entre líneas blancas y nosotros estamos en esta cotización, digamos, vemos ahí en las, digamos, en lo que son las velas verdes, que serían velas alcistas, a 15 minutos ya empezamos a tener lo que son las confirmaciones de entrada y ahí sí podemos hacer una entrada. Obviamente esto es un ejemplo más anterior, pero bueno, en sí ese sería el contexto que personalmente esperaría. De todos modos, vamos a volver acá. Y bueno, en sí justamente podemos ejemplificarlo acá también. Fíjense cómo tenemos justamente reacciones y nos deja velas de 15. Y ahí luego sí empieza a tomar fuerza luego de dejar una pequeña acumulación en zona. Así que puede ser un punto interesante en caso de tener dicha confirmación. Vamos a ir ahora al Boom 1000. Vamos a comenzar primero por... ¿El broker es por medio de una aplicación o es a través de un link sí, sí o sí? pueden hacerlo a través de un link, pero el broker se llama Dave. Pueden buscarlo en internet y si no, al final de la sesión me pueden hablar y yo los ayudo justamente a crearse la cuenta, no hay problema. Pero ¿Pero sí, esa está en qué, en App Store o cómo la puedes conseguir? no, o sea, personalmente la cuenta la creé directamente en Google Chrome, digamos, o sea, en internet directamente. En cualquier navegador vos vas a tener la posibilidad, digamos, de acceder a este broker que te mandé acá. Insisto, si querés después de la sesión me puedes hablar y bueno, yo te ayudo a crear justamente la cuenta y bueno, más o menos te doy un paso a paso. ¿Tienes un contacto personal? Sí, puedo o dejarles mi Telegram, anótenlo, sería Telegram. Ahí les dejo directamente mi enlace. Pueden copiarlo y si no, con el arroba Bernardo Stali, ahí me pueden justamente contactar, me pueden contactar por Telegram, por Instagram, por donde ustedes tengan ganas. Vale. Y bueno, los voy a estar intentando ayudar. Pero bueno, para seguir justamente con un poco más del análisis de la operativa, les mencionaba que me interesaba mirar primero los boom, ya que justamente en ambos miramos las compras más que nada, y después vamos a mirar los crash. En este caso del boom vemos acá también un contexto un poco más favorable. Fíjense que antes veíamos una tendencia bajista y por el contrario ahora tenemos ya una tendencia un poco más alcista, que de momento le empieza a costar romper justamente la zona del 11.550, 11.560 aproximadamente. Y vemos que actualmente está llegando a una zona súper interesante entre lo que es la línea blanca, básicamente, y lo que es la línea de puntos verde. Es una zona en la cual tenemos muchísima cantidad de velas y mechas a temporalidad diaria. Estamos nuevamente. Y vamos a ir hacia atrás para observar justamente las reacciones que les menciono también. Vemos acá reacciones de resistencia, reacciones de soporte. Y bueno, hay varias reacciones en la cual justamente nos indica que puede llegar a ser una zona interesante. Vamos a ir ahora a 4 horas para empezar a marcar zonas. Ahí simplemente marcamos dos puntos interesantes. Y ahora sí me interesa más mirar lo que son, por un lado, la temporalidad actual, digamos, qué está haciendo. Fíjense que está tomando nuevamente una fuerza bajista interesante. Luego de, como les decía, no poder romper lo que es el punto este de acá. Fíjense que ese punto de ahí anteriormente también había servido justamente, bueno, básicamente lo que es una zona de, en este caso, resistencia.
con lo cual es un punto fuerte y luego de haber retesteado 3 velas, fíjense que tenemos 3 mechas ahí, empezó nuevamente a bajar, así que en ese sentido puede llegar a haber un retroceso mayor, digamos. Pero como les mencionaba, para empezar a marcar justamente zonas, puntos más bien en el cual podríamos llegar a buscar una reacción, vamos a centrarnos más que nada en esta pequeña estructura que tenemos acá atrás. Y ahí en ese punto, en el 92 aproximadamente, está llegando casi. Tenemos un punto súper interesante, vamos a bajarlo un poquito. Ahí, en el 80, fíjense la cantidad de mechas y velas que tenemos, justamente que en zona nos han dado una reacción. Vamos a ir a una hora para verlo de manera más clara. Y aún ahora vamos a ver justamente en temporalidades anteriores, en esta estructura de acá, y vamos a dejar marcadas 2 zonas. Primero que nada, en la zona superior, digamos, insisto que personalmente le esperaría prácticamente el caso del 1.500, acá también esperaría justamente lo que son las confirmaciones, más que nada por la tendencia que viene dejando. Y vamos a ir ahora a marcar una zona inferior, en la cual también esperaría confirmaciones. Ahí leo el chat. Blanca me pone no se escucha. No sé si alguno, si me escuchan bien o mal, no sé. Alguno que me confirme. Pero bueno, si no. Ah, bueno, genial. Gracias, chicos, por las confirmaciones. Pero bueno, no sé, Blanca, cuál, cómo podría ayudarte para que se escuche. Tal vez sea el internet, no sé. Pero bueno, como les decía, vamos a esperar confirmaciones, más que nada por la tendencia que viene dejando. Fíjense que las reacciones que hoy obtuvimos en zona. Claro, exactamente, Andrés. La verdad que son zonas muy interesantes, pero bueno, lo que puede llegar a jugarnos una mala pasada es básicamente la tendencia que viene dejando. Fíjense que las reacciones que tuvimos hoy en la zona que yo mandé fue aproximadamente una cosa así, la zona que envié, del 26 creo al 13, una cosa así era, al 17, perdón, era una cosa así. Fíjense que tuvimos muy buenas reacciones en zona estas tres, después bueno, esta se vio un poco más abajo, digamos, pero en ninguno de los casos nos dejó una vela a temporalidad horaria que siempre nos dan indicios justamente de la fuerza. Fíjense que las velas todas fueron prácticamente como una doji, con lo cual nos reaccionaba, o sea, de manera interesante lo que era temporalidad de 1 minuto. Vamos a ver unos spikes súper con bastante cuerpo, pero no llegaba justamente a seguir cerrándonos velas horarias con fuerza, con lo cual en ese sentido era prácticamente inminente la ruptura de esta zona. Siempre que tengamos una zona de confluencia que está reaccionando, es ideal esperar justamente que nos cierre velas de una hora al menos, con lo que son, bueno, básicamente cuerpo alcista para ir en busca justamente de una reacción más interesante al alza, digamos. Fíjense el caso anterior, en este caso acá, vamos a ver justamente que ya nos había dejado una vela justamente alcista, fíjense que no es con mucho cuerpo, pero sí es más cuerpo que el que teníamos acá, y luego en el retesteo, fíjense cómo subió interesante. Bueno, en este caso no tuvimos nunca esa vela con cuerpo, y bueno, básicamente empezó a romper a la baja. Así que en ese caso, justamente yo esperaría en estas 2 zonas estructura para buscar una justamente tanto punto de entrada como punto de salida, pero a modo estimativo podríamos dejar estas 2 zonas que tranquilamente pueden dar buenas reacciones, ya que justamente son zonas bastante fuertes, digamos. De momento el Boom 500 aún no ha reaccionado, así que no ingresaría aún. Y vamos a ir ahora, como les mencionaba, vamos a ir a los crash. Que los crash, ahora el análisis, digamos, la metodología de análisis va a ser exactamente la misma. Lo que va a cambiar es justamente, como les mencionaba antes, que nosotros en este tipo de índice, nuestro enfoque va a estar puesto en lo que son las resistencias, es decir, las zonas de reacción en la cual podríamos entrar en una posible venta. Por lo cual, la metodología para identificar justamente la posibilidad de reacción o la zona en la cual podríamos llegar a entrar va a ser exactamente la misma, pero sí va a cambiar justamente el tipo de operativa. No quiere decir que ustedes no puedan operar en compra en los crash y en venta a los boom, pero personalmente, por una cuestión de gestión, no lo hago. Más que nada, ¿por qué? Porque básicamente lo que son las, digamos, vamos a ir un minuto, la naturaleza de cada índice, estas velas largas que ustedes ven, la gran mayoría seguro sabe, pero bueno, por ahí que hay quien está desde cero. Estas velas largas que ustedes ven verdes
explotan, digamos, en microsegundos hacia arriba, es decir, a favor de una posible compra del trader, básicamente. Y después les voy a mostrar esta 1 minuto y van a ver que justamente se da todo lo contrario. Las velas estas que son acá rojas en el crash van a ser verdes y las velas largas, digamos, llamadas spikes, van a ser rojas. En ese caso se dan en ventas. Pero bueno, vamos a ir ahora, como les mencionaba, nuevamente arrancamos a 24 horas y estamos en el crash 1000. Vamos a identificar en esta estructura de acá. Fíjense que tenemos 3 mechas en esa línea verde que acabo de marcar. E inclusive también bueno, básicamente la tendencia, tanto desde acá arriba como en la última semana, ya acompaña bastante. Lo que sí es cierto que en el día de hoy está más que nada alcista. Fíjense cómo empezó justamente una reversión al alza. Y de hecho está cerrando lo que es la vela diaria, que falta un par de horas igualmente, con bastante cuerpo. Pero vemos que la zona verde, en este caso el punto verde, es un punto bastante interesante. Acá sirvió de piso perfecto, acá de techo, acá nuevamente de piso, con lo cual en ese sentido podríamos llegar a encontrar una buena reacción. Vamos a ir ahora a 4 horas para ir identificando justamente en las distintas temporalidades qué están haciendo los índices, en este caso el Crash 1000. Y vemos acá 4 horas, vamos a ir identificando zonas más intermedias, zonas más cercanas sobre todo. Vemos ahí un punto interesante en el cual, bueno, básicamente está llegando casi. Pero de todos modos, lo mismo que en el caso del Boom 1000, como está en una tendencia, en este caso alcista, vamos a esperar, o personalmente espero, justamente una pequeña acumulación en esta primera zona de acá, para luego hacer una posible entrada. Sin antes encontrar esa acumulación, así como hoy les mencioné, bueno, en el VIP, digamos, que envía una zona y le esperaba justamente estructura con la cual no me la dejó, digamos, por eso no enviamos la entrada. Esperamos en este caso exactamente lo mismo. Fíjense además que siempre mencionamos que luego de que el crash o sea, no puede romper un piso, suele corregir con fuerza. Fíjense acá tenemos prácticamente 10 toques sobre la misma zona de soporte y luego empezó la reversión alcista, con lo cual más aún es la fuerza con la cual puede llegar a subir, así que hay que tener precaución y bueno, también paciencia. Idealmente es esperar justamente una acumulación sobre esta zona para luego buscar entrada. En caso de que rompa esa zona, vamos a dejar marcado este segundo punto de acá. Digamos, esos 2 puntos verdes los vamos a dejar marcados más que nada. ¿Para qué? Para básicamente en caso de que rompa la primera zona, tener puntos de referencia para justamente buscar una posible entrada. De todos modos, puede llegar a costar 1 hora al menos encontrar una estructura conservadora. Más que nada sería justamente esperar una estructura similar a esta, para luego sí entrar de manera más conservadora y bueno, buscando justamente un posible take profit sobre esta zona nuevamente de soporte. Vamos a ir ahora al Crash 500. Fíjense que siempre la metodología es exactamente la misma o muy parecida, lo que va cambiando justamente el contexto de cada índice. Acá vemos justamente una tendencia más bien bajista en lo que es el Crash 500 en este caso. E inclusive también vemos justamente un piso bastante interesante en ese punto de ahí, que en este caso obviamente al ser un piso nos puede llegar a jugar una mala pasada, más que nada teniendo en cuenta que nosotros operamos en ventas. De todos modos vamos a pasar esta línea justamente directamente a zonas en la cual podríamos llegar a encontrar una zona en ventas. Acá vemos una zonita en la cual tenemos una linda confluencia de mechas más que nada, y teniendo en cuenta el contexto que es casi justamente un mínimo histórico, obviamente está a unos cuantos puntos, pero si se fijan tenemos pocas reacciones en las zonas cercanas, digamos, a lo que es esta cotización, y si vamos en puntos superiores vamos a tener más reacciones y por lo cual vamos a poder marcar zonas de mayor interés. Pero bueno, obviamente está bastante lejos, zonas superiores como puede ser esta de acá, así que en todo caso digamos, estas operativas que podríamos hacer en el Crash 500 van a ser de riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente en las zonas tenemos poca cantidad de reacciones. Vamos a ir ahora 4 horas. Y a 4 horas podemos observar justamente cómo empieza a reaccionar sobre esta zona inferior, va, sobre el punto inferior más bien. Vamos a ir ahora a 1 hora, ya que a 1 hora vamos a verlo un poco más claro. Y a 1 hora podemos bajar marcados. Quiero ver la zona que hoy me envió Lucas por la mañana.
Bueno, prácticamente donde está y donde ha reaccionado es la zona que envió Lucas. Envió la zona del 17 al 24, aproximadamente es esa zona de ahí. Y personalmente lo esperaría directamente en lo que es la zona superior, que es esta zona de acá, entre verde y roja, que de hecho hoy en día la compartí por la mañana. Pero ¿por qué le veo más interesante? Básicamente porque tenemos más cantidad de reacciones, como les decía antes, para identificar usted una zona mejor o peor, digamos, van a ver directamente la cantidad de reacciones que tenga. En ese caso, justamente, bueno, en el caso que estamos analizando ahora, la cantidad superior, digamos, en cuanto a fuerza y calidad, digamos, de las reacciones se dan en la zona superior. Y vemos acá también una línea de tendencia bajista, en este caso, que el precio está siguiendo en los últimos días. Vemos acá un toque, 2, 3, 4. Y siempre que ha retesteado, justamente lo hace con fuerza, es decir, que reacciona con fuerza a la baja, con lo cual también podría ser una confirmación interesante. Vamos a ir a 15 minutos. No les mostré en el caso del Crash 1000 lo que son las confirmaciones. Perdón, esto va al revés. Vamos a actualizar un poco esta zona de acá. Pero bueno, esa zona del 21 al 28 pueden esperarle justamente una pequeña reacción y ahí ingresar más que nada. ¿Por qué? Porque básicamente nos coincide con lo que es justamente bueno, la línea de tendencia bajista que viene dejando. Personalmente, insisto, le veo mayor interés y mayor futuro, digamos, a lo que es la zona superior, pero bueno, depende de la paciencia de cada uno a cuál decide ingresar. Y ahora sí vamos a ir a un minuto para mostrarles justamente cómo reacciona en este caso, así como el boom hablé que reacciona al alza. En este caso, estas velas, fíjense que se da completamente al revés de lo que es justamente un caso del boom 1000, por ejemplo, con lo cual tranquilamente pueden justamente operar en ventas en este caso. Otra cosa que pueden esperar justamente para bajar el riesgo en esta primera zona de acá es justamente una reacción y ahí sí poder hacer un intento un poco más conservador, digamos. Y por último, vamos a empezar a repasar. Bueno, este nos rompió la zona sin reaccionar, con lo cual no ha dejado esa confirmación que yo les mencioné que esperaba. Así que vamos a esperar justamente sobre la zona inferior, esta de acá. Vamos a esperar directamente una acumulación. Personalmente espero una acumulación y no solo una confirmación, ya que justamente va con bastante fuerza. Así que en ese sentido, siempre que va con fuerza, es ideal no solo esperar una sola de 15, sino más bien este contexto. Fíjense cómo nos acumula, justamente nos deja una zona interesante de acumulación y ahí sí poder buscar una entrada. Si vamos a un minuto, lo van a ver justamente de manera más clara esa acumulación que les menciono. Vamos a ver a un minuto. Bueno, no me va a cargar, vamos a ir a 5 minutos. Vemos acá justamente todas estas velas verdes que ustedes ven, acá en este caso, son velas en las cuales nos ha dado reacción. Y fíjense que tenemos una reacción, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro reacciones antes de que haga la ruptura al alza. Con lo cual esa acumulación es súper interesante. ¿Por qué? Porque nos deja, por un lado, marcar un punto de entrada. En el caso este sería la zona verde, que sería teniendo en cuenta esta última reacción, y en el caso de la línea roja sería teniendo en cuenta esta última reacción inferior, digamos, buscar un punto en el cual justamente pueda ser nuestro posible límite de pérdida o el stop loss, digamos, y ahí, bueno, marcar justamente una zona acotada y de manera más conservadora poder hacer justamente una operativa. Bueno, básicamente esa es la metodología y lo ideal de esperar justamente confirmaciones o la acumulación en las distintas zonas de confluencia que podamos llegar a encontrar, digamos. Como les mencionaba, vamos a ir al Crash 300. Y en el Crash 300 la metodología va a ser exactamente la misma que utilizamos en el caso de los Crash, teniendo en cuenta que obviamente los contextos pueden ser diferentes, como puede ser el caso este de acá, en el cual justamente empieza a respetar. Obviamente las mechas nos quedan por debajo, pero fíjense cómo los cuerpos siguen cerrando por encima de lo que es esa línea de tendencia que empezó a formar, digamos, desde este punto de acá. Con lo cual, justamente, aún tenemos posibilidad de que siga subiendo. ¿Por qué? Porque básicamente, por un lado, nos empieza a cerrar velas alcistas a temporalidad diaria y por otro lado, además, sigue respetando lo que es la línea de tendencia
alcista que acabamos de marcar. También podemos ver justamente a 24 horas la primera zona de reacción que tenemos justamente entre lo que es la línea de puntos verde y esa zona de ahí blanca que acabo de poner. Puede ser una zona bastante interesante en la cual podríamos llegar a encontrar una reacción. Vamos a ir ahora a 4 horas. Vamos a ver si encontramos alguna línea de tendencia bajista. Fíjense de hecho cómo está rompiendo esta línea de tendencia bajista, que venía ya teniendo un toque, dos, tres, cuatro, cinco toques. Y bueno, y de momento la está rompiendo, con lo cual siempre que tengamos la ruptura justamente de una zona, de una línea de tendencia bajista en el caso de los crash, bueno, básicamente lo que nos indica justamente es que empieza a tomar nuevamente fuerza alcista en este caso. Vamos a borrarla ya que está ya fuera de contexto. Y vamos a marcar a temporalidad de 4 horas estamos ahora. Este punto de acá, súper interesante, en el cual justamente tenemos una buena cantidad de mechas, una buena cantidad de velas, que hemos tenido justamente reacción en los últimos días también. Así que puede ser una zona interesante. Y vamos a ir a 1 hora para marcar justamente zonas. Ahora simplemente estamos marcando puntos. Y en esta zona de acá vamos a dejarlo entre verde y roja. Personalmente esperaría nuevamente, como les dije en el caso del Boom 500, esperaría no solo una sola confirmación, sino que esperaría más bien una acumulación en zona. Y entre esta zona superior, verde y roja también, esperaría exactamente lo mismo. ¿Cuándo podemos esperar una sola confirmación? Cuando puede ser un retesteo, vamos a poner un caso. Supongamos que, no sé, estamos en una zona justamente que nos está dejando una acumulación, supongamos en este caso de acá, nos está dejando una acumulación y bueno, tranquilamente ya teniendo estas reacciones acá podríamos ya encontrar justamente una posible entrada. Lo mismo puede suceder en esta zona inferior, en la cual con una reacción ya podríamos hacer una posible entrada. Pero en sí, justamente en este caso ahora, personalmente el caso del Crash 300 les menciono, esperaría justamente como estamos en una tendencia bastante alcista, fíjense, bastante alcista, tal y como mencioné el caso del Boom 1000, en el caso del Crash 1000 y en el caso del Boom 500, que en los tres, digamos, en este cuarto también, estamos en una tendencia desfavorable, esperaría no solo una, digamos, una sola vela de 15, sino más bien que nos deje una estructura para buscar un mejor punto e inclusive también bajar siempre el riesgo de operativa. Así que una estructura ideal sería una similar a esta también. Bueno, podemos encontrar millones de ejemplos. Ideal sería algo similar a esto. Fíjense que nos deja varias de 15 sobre un mismo punto, digamos, y ahí sí cae con fuerza. Así que bueno, en ese sentido, eso sería actualmente lo que veo como zonas de posible reacción. Vamos a ir repasando las que fuimos marcando. Bueno, les había mencionado esta de acá, que ahora espero justamente una estructura similar a lo que tenemos acá. Sobre el Boom 500, en el caso del Boom 1000, bueno, aún no ha llegado justamente a nuestra primera zona de reacción. Esta la vamos a borrar ya que la operamos hoy por la tarde en estas reacciones de acá. Pero bueno, en estas zonas inferiores, digamos, esperaría también una estructura. En este caso sí pueden esperar una sola confirmación, pero sigue siendo bastante el riesgo. Así que por eso les menciono que yo espero estructura. Pero bueno, va más en la gestión de cada uno tenga. Esto es exactamente lo mismo. Espero una estructura similar a esta de acá, por la tendencia que viene teniendo. Inclusive también, fíjense cómo empieza desde hoy por la mañana, empezó a respetar esta línea de tendencia y bueno, básicamente cada vez que retesteó la misma, empezó nuevamente a reaccionar con fuerza, al alza en este caso. Y bueno, en el caso del Crash 500, bueno, ahí tuvimos una reacción, algunas veritas antes. No sé si alguno llegó a entrar, personalmente no, así que probablemente tampoco ustedes. Pero bueno, esta primera zona es un poco más de riesgo, digamos, en la cual también podríamos, bueno, insisto, es prácticamente la misma que compartió Lucas hoy, en la cual podrían llegar a encontrar una posible operativa. Y bueno, en el caso del Crash 300, la que acabo de mencionar, exactamente lo mismo. Yo ahora voy a dejar de grabar y